Buenos días, soy el profesor de estructuras, como les comentó el doctor profesor, y ya me conocen, ¿verdad? Les voy a dar unos conceptos generales, tanto si ustedes van a realizar una obra nueva, la propuesta de ustedes, como si se trata de una rehabilitación, porque como ha pasado incluso otras veces, en el transcurso de la misma pueden necesitar realizar algún cálculo. Bueno, en todo proceso de dimensionado se deben definir los parámetros que servirán de base al cálculo definitivo. Tener en cuenta elección del tipo de forjado, la estimación de las cargas, la comprobación del forjado y la comprobación de las vigas. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es con la distribución que disponemos nosotros del proyecto, intentar situar los pilares en los tabiques principales y con las luces resultantes y con las cargas a las que está solicitada la estructura, pues determinar el tipo de forjado, eh, comprobación de las vigas, es decir, los cantos también del forjado, etcétera. Tener en cuenta también la comprobación de los pilares. Si tenemos cierta experiencia, podemos comenzar a introducir unas secciones más o menos acordes a las luces y a las cargas. Si no, ya sabemos todos que empezar a predimensionar por los mínimos. Un pilar, ya sabemos, es 25 por 25, y de ahí hacia arriba empezar a ir subiendo si todavía el pilar no nos cumple. Con respecto a las pantallas y núcleos, en caso que necesitemos rigidizar la estructura por excesiva altura, debido a cargas al viento, etcétera, pues utilizar pantallas en las zonas del ascensor preferentemente. Comprobar la cimentación también en función de las luces resultantes y de las cargas. Quizás es interesante colocar zapatas aisladas o zapatas combinadas o vigas de cimentación, en último caso una losa de cimentación. No conviene realizar cambios bruscos de sección. Bueno, algunas cosas ya las recuerdan de clase. Si tenemos que reducir pilares desde la parte baja hasta la parte alta, hacerlo de 5 en 5 centímetros, por ejemplo. Bueno, evidentemente para evitar el grifado excesivo de las barras. No disponer soportes que no lleguen a la cimentación, sobre todo en zonas de riesgo sísmico. Bueno, y eso sin ser riesgo sísmico. Evitar apear pilares, intentar que todos los pilares vayan directamente a la cimentación. En caso de que nos resulte que tengamos que apear un pilar, intentar volver a componer la distribución de pilares con la distribución de los tabiques que tenemos nosotros para evitar que los pilares no se nos pasen directamente a la cimentación, sino tengamos que colocar una viga de canto para apoyar ese pilar. Las tipologías de estructura de edificios más usuales suelen ser de menores de 10 plantas, tener en cuenta que lo que predomina son las cargas de la estructura. Entre 10 y 20 ya tenemos que tener en cuenta, en función de la exposición al viento, también las cargas horizontales, y en edificios de mayores de 20 plantas tenemos que tener en cuenta insertar las acciones horizontales debidas al viento. Disponer pórticos de vigas y soportes en las dos direcciones del edificio. Elegir un sentido para las vigas, continuarlo en todo el plano, y otro sentido para los sunchos. Siempre aprovechando también los tabiques principales, como os he comentado otras veces en clase, mayores de 12, colocar un suncho debajo para que no coincida, por ejemplo, con una calle de bovedilla. Se recomiendan luces entre 4 y 6 metros, con lo cual, con nuestra distribución de las viviendas, en el caso si tienen unas viviendas, jugar con esas luces para no tener problemas de flecha. Tener en cuenta evitar las comprobaciones a flecha si cumplimos con los cantos mínimos indicados en este artículo que les señalo. Bueno, la tabla siguiente indica valores orientativos, es decir, sobre qué cantos podemos empezar a predimensionar. En el caso de vigas o forjados, tanto si es un vano aislado, pues la luz entre 14 ya nos indica el canto sobre el cual podemos nosotros empezar a predimensionar la estructura. Bueno, les comento, según sea vano aislado, vano extremo, vano interior o voladizo, tenemos una referencia para iniciar el predimensionado. Bueno, no se preocupe que yo esto se lo voy a subir al aula virtual. Compatibilizar el canto de las vigas con el canto de los forjados. A veces tenemos en la distribución de los pórticos unas luces para vigas y otras luces para forjados. Pues colocar la más desfavorable
para intentar que el mismo canto sea igual para todos. En el caso de las vigas, sí que podríamos nosotros aumentar, por ejemplo, 5 centímetros por la cara superior del forjado, porque si lo dejamos embebido en el atestado de picón no se nota y por debajo estaría todo enrasado. Esto evidentemente si estamos hablando de viviendas, si estamos hablando de un lugar público, etcétera, quizás no importa tanto si podemos nosotros colocar vigas de canto, aunque se vea en la parte baja. Situar las vigas en la dirección de la luz menor entre soportes. Nosotros colocamos nuestra distribución de pórticos y a lo mejor nos coincide en que las vigas tienen una luz distinta a los soportes. En este caso, las vigas, si son planas, por supuesto, en la luz menor y el forjado en la luz mayor. Anchos excesivos dificultan la canalización de las vigas a los soportes. Tener en cuenta que a veces en el programa, cuando nosotros vamos introduciendo dimensiones cada vez mayores porque no los cumple el armado, no nos cumple la flecha, llega un momento en que el pilar tiene una dimensión determinada y estamos dando demasiado ancho, por lo cual es conveniente parar con el ancho e intentar subirle el canto para evitar problemas de punzonamiento, por ejemplo, en esa zona. Es decir, una viga excesivamente ancha apoyada en un pilar excesivamente estrecho. Vigas de canto, utilizar cantos de viga de luz partido por 12 a luz partido por 15. Es un primer tanteo para empezar a predimensionar. Evidentemente esto depende también de las cargas. Tener en cuenta que con las vigas de canto podemos acudir a anchos de 20 hasta 30 centímetros. A veces es interesante el ancho 20 porque siempre intentamos colocar las vigas donde están los tabiques principales. Con el ancho 20 evitamos que se vea. Por lo cual, si necesitamos aumentar la sección de la misma, podemos ir aumentando el canto, que el ancho no se va a ver porque está dentro del tabique. Los tabiques son de 25, aunque son menos raros. Estaría mejor porque la viga funciona mejor, tiene un poquito más de sección. Y en caso que no se necesite, no haya problema con el ancho, podemos acudir a 30, que ahí en 30 centímetros sí que la armadura se puede distribuir bastante bien. Soportes. Reducir el número de soportes en lo posible. Tanto es malo excesivamente a luz como excesivamente corto, que nos produce solapes en las zapatas. Bueno, con el plano de distribución, colocar los pilares con luces más o menos acordes a las que les he comentado anteriormente. Vigas embrochaladas o sunchos. Elegir soluciones estructurales simples que requieran caminos cortos para conducir las cargas al terreno. Muchas veces en un plano tenemos nosotros huecos de instalaciones, huecos de ascensor, escalera, etcétera, con lo cual vamos a distribuir los sunchos de apoyo de estos elementos estructurales y nos coincide en que un suncho apoya en otro suncho, a su vez en otro, luego en una viga, luego en el pilar. Volver a pensar cómo distribuir los sunchos debido a los huecos que disponemos para conducir las cargas lo más directamente posible al terreno. En cuanto a los forjados unidireccionales, nos podemos encontrar forjados in situ o parcialmente prefabricados. In situ necesitamos por lo menos encofrar los sunchos, los nervios. En el caso de viguetas prefabricadas, la propia zapatilla de la vigueta pues nos hace de encofrado, solamente tenemos que realizar un apuntalado. En el caso que las luces que tengamos y las cargas sean excesivas, pues podemos acudir también a placas alveolares. En general se recomienda evitar cambios de dirección en el forjado, salvo casos excepcionales, por lo cual pensar más o menos cómo nos quedarían los pórticos antes de decidirlo definitivamente. No variar el canto de un forjado en una misma planta, intentar coger el paño más desfavorable, tener en cuenta el canto y introducir el canto ese para todo. Tener en cuenta los bordes de los huecos interiores y el perímetro exterior, terminarlos perfectamente con sunchos, acordes también a la carga que soportan, suelen ser los tabiques principales. En el caso de contornos irregulares, utilizar forjados in situ como losas, no solamente contornos irregulares, sino que cuando nosotros colocamos los pilares con la distribución que tenemos, nos resultan unos pórticos que no son derechos, con lo cual no es que los negativos no se puedan doblar, pero si ningún pórtico tiene una dirección clara, quizás es más conveniente colocar una losa armada que trabaja en los dos sentidos. Tener en cuenta dónde se va a realizar la propuesta que nosotros tenemos. Por ejemplo, si es aquí, lo más normal es que utilicemos el forjado de vigueta y bovedilla para luces moderadas. Por ejemplo, en Alicante sería reticular, con lo cual
lo que estamos hablando depende también del el uso o el tipo de forjado que utilicen en el lugar donde se va a realizar la propuesta, porque allí no tienen viguetas, por ejemplo. Para soluciones de menor peso propio y rapidez de ejecución, la solución son los forjados de chapa colabórante. También podemos acudir a este tipo de forjados, pero quizás son especialmente indicados para luces cortas y cargas no muy importantes. Lo bueno que tiene es que nos ahorramos el encofrado y la propia chapa funciona como elemento resistente también de forjado. Si se requiere cubrir grandes luces con el menor canto posible, la solución son las placas alveolares. Pero las placas alveolares también tienen sus limitaciones. No es que no se puedan realizar placas inclinadas, sí se puede, pero quizás son más indicadas si tenemos todos los pórticos derechos y los paños tienen sin todos la misma luz. Cortes en las placas supone que tiene ciertas limitaciones. Cortes demasiado angulosos puede provocar la rotura de las esquinas, por ejemplo. Por lo cual, si algún paño es inclinado no pasa nada, pero si todos son inclinados, quizás es mejor acudir a otro tipo de forjado. Un ejemplo de forjado de vigueta y bovedilla sería, por ejemplo, el que anda en torno al interés 70 o 72, también depende de la empresa de prefabricado que nosotros tenemos pensado encargar el forjado. Viene siendo para luces apropiadas entre 4,50 a 6 metros, 5 metros estaría más o menos bien. Nos estamos viendo en cantos de 0,25 a 0,30, 30 también estaría bien, con bovedilla de 25, capa de compresión de 5 centímetros, por un peso aproximado de unos 390 kilos el metro cuadrado. Vienen siendo más o menos las características del forjado. Con respecto a las vigas y soportes, la elección de las secciones exige una evaluación aproximada de las acciones. Bien, esto, si tenemos experiencia, ya sabemos con qué dimensiones podemos empezar a predimensionar. Si no, pues acudir a las dimensiones mínimas de 25 por 25, como les dije hace un momentito. Considerar las dimensiones de los soportes compatibles con el uso de las plantas, cuadradas, rectangulares o circulares. No voy a intentar colocar cualquier dimensión de pilares, sino tener en cuenta la distribución. Si tenemos en cuenta que colocamos los pilares en los tabiques principales, necesitamos aumentar la dimensión de los mismos, no aumentar los dos lados, sino apantallarlos en el sentido de esos tabiques para que se vea lo menos posible. Si en un plano tenemos, en una planta tenemos un sentido de tabique y nos vamos a la siguiente y cambia totalmente y el pilar coincide con el mismo tabique, entonces sí podríamos producirlo cuadrado. Si no hay forma posible de meternos los tabiques, sino que tiene que ser visto, siempre es conveniente consultarlo. Y si lo vamos a decidir colocar así, pues colocarlo circular, porque sería visto. Intentar en la distribución de las plantas que todos los nervios tengan el mismo sentido para que uno o con otro se compense a través de los negativos. Por ejemplo, en el primer plano arriba a la izquierda vemos que todos los nervios tienen continuidad. En el segundo plano, de la derecha vemos debajo del patio de instalaciones que las viguetas no quedan continuas, con lo cual, como no tiene continuidad, para una misma carga, esas viguetas nos podrían pedir más armado. Si nos piden más armado, como todas las viguetas tienen la misma luz, irían a obra, todas, más caras por supuesto, y sin necesidad. Solamente necesitamos armar más las que no tienen continuidad. Otra forma sería etiquetar las más armadas y las otras también en el plano, para que se coloque cada una en su lugar, pero puede haber problemas de confusión, con lo cual, en este caso también puede ser válido colocar vigueta sencilla en los laterales y doble vigueta en el paño que está afectado por las viguetas aisladas. Sería otra opción. Pero lo mejor, desde luego, es intentar darle continuidad a los paños. En el plano abajo a la izquierda, vemos que, bueno, pues a lo mejor no hay más remedio de cambiarle el sentido al forjado a uno de los paños. Pensar que preferentemente darle continuidad a los mismos, pero si nos queda a lo mejor de esta manera un paño aislado con una luz excesiva, encima la carga es importante, a lo mejor para darle continuidad a ese paño conviene en esa zona cambiarle el sentido. Pero desde luego lo mejor es utilizar siempre el mismo sentido de viga y nervios de forjado. Y luego en el plano abajo a la derecha, como ven ustedes, se ha embrochalado unas vigas en otras. La que va embrochalada tiene que ser de canto, en este caso, para soportar esa carga.
evitar eso. Intentar donde llegue la viga poner un pilar. Si no se puede porque hay un paso, intentar pensar con la distribución que tenemos, cambiar otra vez el sentido del forjado, la distribución de pilares, etcétera, para que no se nos produzcan estos casos. Evidentemente, si no hay remedio, pues lo hacemos así. Por ejemplo, con este plano les quiero mostrar un ejemplo. En la viga que está al lado de la escalera, tiene menos carga, pues el otro paño superior tiene el sentido al contrario, ¿verdad? Con lo cual necesita menos ancho. Pero claro, interesa también darle el mismo ancho a todo el pórtico, para que los negativos de la viga de la derecha pasen perfectamente holgados a la viga de la izquierda, con lo cual a veces, aunque no necesitamos un ancho en una viga, para darle uniformidad al pórtico conviene que todas las vigas tengan el mismo ancho. ¿Cuál cogemos? Pues la más desfavorable. Evidentemente, si hay una viga que tiene que tener un canto exagerado, pues bueno, lo hacemos en una viga y ya está, o en dos vigas, ¿vale? Pero si tiene las luces más o menos aproximadas y la carga es la misma, pues darle el mismo sentido darle el mismo ancho a todas las vigas del pórtico. Algunas reglas recomendables si nuestra propuesta está en una zona sísmica, pues por ejemplo distribuir en masas lo más uniformemente posible en altura, si se puede, no siempre depende de nosotros, ¿verdad? Depende del arquitecto, de los usos, pero que conozcan ustedes que es interesante que todas las plantas tengan el mismo uso, que sótano, garaje, vivienda o comercial, toda completa. Así como pensar que las simetrías son muy adecuadas para este tipo de zonas, simetrías en cuanto a elementos estructurales. Las vigas y columnas que concurran en un nudo deben ser coplanarias. A veces hay saltos, muchas veces por el terreno que tiene cierto desnivel y las entradas se tienen que adaptar al mismo. Pero no, en zonas con riesgo sísmico, siempre que hay algún problema, va a haber por donde se producen saltos. Me refiero a saltos de poca altura, en torno a 1 metro más o menos. Evitar concentraciones de esfuerzo y disposiciones inadecuadas, las columnas cortas. Tanto es malo una esbeltez excesiva como un pilar excesivamente corto. Nos pide, cuando realizamos el cálculo del mismo, excesivamente sección y armado. Pues intentar que las luces sean más o menos razonables. Disponer las juntas entre construcciones preferentemente planas en planta y en altura. Evitar zonas angulosas. Si tenemos que colocar una junta de dilatación, que sea completa, de arriba abajo. Disponer un ancho de juntas tal que evite el golpe de un bloque sobre el continuo al producirse desplazamientos los mismos durante la ejecución del sismo. Por supuesto que el ancho de la junta, de nada sirve colocar una junta cuyo ancho no tiene digamos una distancia, una luz adecuada, al problema, ¿verdad? Bueno, algunas reglas también generales no recomendables. Evitar, digamos, cambios bruscos de rigidez. Por ejemplo, en las plantas, en el primer dibujo arriba a la izquierda, vemos que se está colocando un muro rígido y de repente abajo no se dispone de él. Digamos que si en problemas de sismo, esto va a crear pues grietas, en este caso. En el segundo ejemplo, lo mismo, tenemos un ancho de un edificio determinado, de repente bruscamente se reduce. Tampoco sería muy adecuado. Y lo mismo como en el tercer ejemplo, que tenemos una esbeltez excesiva. Evitar disposiciones en planta en forma de L, U, T o Z si se puede, con lo cual, si tenemos que colocar una junta de dilatación, intentar separar por módulos rectangulares independientes. Yo recomiendo arriostrar la cimentación siempre en los dos sentidos, pero en zonas con riesgo sísmico más especialmente. Si el riesgo sísmico es medio, podemos arriostrar pues una sí, una no. Y en caso que sea nulo, podemos dejar por lo menos las centrales sin arriostrar, porque muchas veces la solera armada hace las funciones, bueno, cierta función de arriostramiento de las mismas, aunque, ya les digo, que yo aconsejo arriostrar siempre todas en los dos sentidos. Vamos a utilizar el SIPE, que es el programa que tiene la universidad, ¿vale? El programa que tiene contratada la universidad. Para la instalación del mismo nos vamos a ir a la página www.sipe.es y nos vamos a ir a la zona de descarga que ven ustedes que está arriba a la derecha, se la tengo marcada. Pinchamos ahí y se nos va a aparecer un apartado que nos dice descarga instrucciones para instalar la última versión.
La última versión que está es la 2008i. Pues le damos ahí y se nos comienza a descargar automáticamente. Cuando se nos instale, nos va a pedir qué tipo de instalaciones deseamos. Está la versión extendida, versión por límite, por tiempo limitado. Nosotros vamos a seleccionar la opción versión campus. Con la versión campus, cuando nosotros iniciamos el programa, nos va a pedir una clave al principio. Para que nosotros obtengamos esta clave, tenemos que rellenar este formulario, que si ven abajo les tengo la dirección que ustedes tienen que ir para rellenarlo y seleccionar la opción de enviar con sus datos. No se preocupen que yo se los voy a poner en el aula virtual, ¿vale? Bueno, pues una vez que ustedes envían el formulario, señalan su opción de estudiante, la Universidad de La Laguna, etcétera, sus datos, etcétera. Al momento, CIPE les envía un mensaje confirmando la recepción del correo. Y como 2 días como máximo, yo diría que al día siguiente les envían la clave. Y con esa clave entran ustedes en el programa, solamente la tienen que introducir una vez y ya pueden entrar perfectamente. Evidentemente la clave tiene un tiempo limitado, la licencia tiene un tiempo limitado, vale hasta el 14 del 9 de septiembre de este año. ¿Vale? Cuando ustedes entran en el programa, vamos a entrar para estructuras de hormigón armado, el más que vamos a utilizar es el CIPE-CAP o el CIPE 3D si vamos a introducir CERT. Bueno, algunas recomendaciones que les puedo dar. Tienen que presentar una memoria especificando todos los datos que ustedes van a representar en 3 tipos de plano. El primer plano sería el plano de viga con su tensión de, perdón, con su señalando el tipo de acero y el tipo de hormigón, las mismas. Luego los planos de planta, ¿vale? Los planos de planta, ustedes además de tipo acero y tipo de hormigón, introducen también las cargas del mismo y el canto del forjado, 25,5 por ejemplo. Y el plano de cimentación. En el plano de cimentación ustedes señalan el tipo de acero, el tipo de hormigón, la tensión del terreno, ¿vale? Y en el plano de cimentación también pueden introducir el cuadro de pilares. ¿Vale? Bueno, con el CIPE no van a tener ningún problema, les voy a estar en tutoría. Si ven ustedes algún problema que les surja, pues aquí estoy, ¿vale? Y vamos resolviendo poquito a poco en función de las propuestas de cada uno. ¿Qué más cosas les puedo comentar? Con el CIPE se puede descargar también datos para componer la memoria. No es que los datos que proporciona el CIPE sean la memoria, sino que ustedes los utilizan para confeccionar la misma. Deja, por ejemplo, datos de la obra, solicitaciones, etc. Una herramienta para que ustedes la confeccionen. Bueno, con esto terminamos la presentación. Si tienen alguna duda que preguntarme. No, ninguna. Nada. Muchas gracias por su atención.